Seguimos con un programa de miércoles, García, 17 minutos han pasado de las 6 de la tarde y la tenemos del otro lado del Zoom. Aquellos que nos estén siguiendo por el vivo de YouTube de un programa de miércoles la están viendo, aquellos que nos escuchen por la 107.5 la podrán escuchar en breve. A Liliana Arrovsky de la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Córdoba, que le damos la bienvenida y las buenas tardes a un programa de miércoles. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Hermoso, hermoso de estar en un programa de miércoles. Me trajo mucha imaginación, despierta mucho. Decir, bueno, qué bueno un miércoles. Y es hermoso, me encanta el nombre. Por otro lado, cuando Hugo me invita, que además nos conocemos militando en la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, decía, bueno, un programa de gráficos, qué interesante, porque en mi historia suena mucho y intenté buscar hoy con la familia que mi abuelo trabajó 50 años en el diario Córdoba, y yo recuerdo muy bien cosas y comentarios de él del gremio, de los gráficos, tengo también siempre esa presencia en la marcha, los carteles, etc. Así que gracias por el convite, muchas gracias. Prende el micrófono, Hilda. Gracias, Lili, gracias por el recuerdo también. Bueno, yo vengo de ahí. ¿También del diario Córdoba? No me digas que lo conociste mi abuelo porque yo muero de emoción. No, Los mellizos de chico. No, porque yo ingresé cuando cambiaron el sistema de impresión en los 80 y ya no debe haber estado. Todavía quedaban compañeros en el taller con la linotipo, pero lamentablemente eso después se modificó por el sistema de impresión en frío. De todas maneras, todo lo que tiene que ver con eso me emociona muchísimo porque también es de destacar que las personas mayores que yo conocí, compañeros gráficos, tenían una disciplina sindical muy grande, y me imagino que tu abuelo debe haber sido lo mismo. Y yo siempre lo recuerdo como mis primeras experiencias, como una especie de escuela sindical, porque era impresionante la disciplina que tenían con respecto a lo que había que hacer. Aunque yo entré, todavía estaba la dictadura, hicimos completo el paro de julio del 81. Así que bueno, pero no, la idea era hablar con vos. Pero genial, porque mirá cómo viene la mano, ¿no? Desde el siglo pasado y todas esas luchas. Mi abuelo trabajó 50 años en el diario Córdoba, y lo que acabas de decir, yo me recuerdo ir al diario Córdoba ahí en la esquina de General Paz y Rioja, y los subsuelos y todas esas cosas de metal. Y hoy, bueno, nos encuentra acá para contar un poco qué es la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, y a mí me encanta. La verdad que me encanta también en mi cabeza todo ese recorrido. Bueno, para no eso, porque muchas veces se habla de las instituciones, de las organizaciones, y quizás muchas compañeras y compañeros no saben exactamente cómo funciona, cómo es la cuestión, cómo se origina. Entonces, bueno, Lili, tenés todo tuyo, todo el micrófono. Bueno, creo que desde toda mi vida tengo conciencia de un 24 de marzo que uno está en la calle y está con los otros y con los otros. Y toda la vida vinculada a los derechos humanos en las actividades personales, artísticas, culturales, siempre en lo que uno hizo, desde el centro de estudiantes hasta el presente. Por lo tanto, no recuerdo desde el golpe no haberme encontrado un 24 de marzo en la calle. Eso por un lado. Y por otro lado, siempre muy vinculada, yo creo que todos de alguna manera tenemos un amigo, un familiar, un primo, un vecino, conocemos la triste historia que vivió nuestro país en sus 200 años de historia con respecto a los derechos humanos. Así que bueno, vinculada, trabajando, yo vengo de la ASIC, la Asociación Cultural Israelita de Córdoba. Nosotros en ASIC tenemos
7 compañeros desaparecidos. Me tocó desde el año 2006 hasta el 1 de mayo del año pasado que me jubilé, trabajar en cultura también en ASIC, y ASIC fue también una de las organizaciones que compusieron la creación de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Así que cuando empecé a trabajar en cultura de ASIC y vincularme, y la Sarah Whiteman, que la conozco de toda la vida, y esta cuestión del trabajo artístico en la calle, con la gente, bueno, fue el momento justo, que yo creo que siempre aparece el momento justo, para decir, bueno, ahora voy a trabajar dentro de la organización, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Y bueno, acá estoy, con una, qué sé yo, con una rica experiencia de también empezar y aprender y conocer a un montón de organizaciones de la vida social y civil de Córdoba, a representantes de partidos políticos que también componen la mesa, y donde a mí me atrajo mucho y me atrae mucho, voy a decir la palabra militancia o participar en la mesa, porque es como muy interesante descubrir la posibilidad de trabajo donde todo el mundo acuerde. O sea, se hace algo después de que todas las organizaciones acordaron. Y la verdad que cuando uno entra a la mesa para organizar desde lo artístico-cultural un escenario de la Marcha del 24, estar en esas reuniones multitudinarias con distintas organizaciones que hasta que llegamos al acuerdo de cuál es la consigna, cómo vamos a trabajar todo el año, bueno, eso. Pregunten, porque si no yo cuento así y no... Por eso así me vinculé a la mesa, al trabajo dentro de la mesa, siempre estuve vinculada a lo artístico, cultural y derechos humanos. Bueno, y acá estamos, así que escucho lo que quieran saber. Sí, la idea de la entrevista, Lili, nosotros tenemos este programa que es, si bien sindical, también es político, también es de derechos humanos, y por este programa han pasado varias compañeras, varios compañeros. Recién nombrabas a la compañera Sarah Whiteman, y ella es una de las que siempre está con nosotros. Y la idea de conversar con vos era, bueno, que nos contaras tu experiencia, como la estás contando también, y el mecanismo, la forma de trabajo que tiene los derechos humanos, la mesa de trabajo. Hay una mesa provincial, hay una mesa de capital, en esa mesa confluyen distintos foros. Por ejemplo, el foro que me toca a mí el foro sindical. trabajar, el foro sindical, y bueno, también hay otros foros. Y la idea es que le contaran a nuestras compañeras y nuestros compañeros que nos siguen a través de las redes, y de la radio también, cómo es el funcionamiento, cuáles son las actividades que se realizan, cuáles son las tareas que se vienen realizando. Sabemos perfectamente de que el pico, el punto más alto que tenemos es el coordinar y garantizar la marcha del 24 de marzo, ¿no? Pero también tenemos otros tipos de actividades, como garantizar los juicios y todo eso. Sí. Y en ese sentido también que nos cuentes esto de cuál es la tarea para adelante. Dentro de esta pandemia que lamentablemente nos toca vivir, y que bueno, le estamos poniendo todo para sobrellevarla y poder garantizar, ¿no es cierto?, lo que se decide en esa mesa. Sí, la verdad que es muy interesante lo que me pedís, porque además uno dice la mesa de trabajo y el que nos está escuchando no sabe bien lo que es, o se imagina lo que es, o lo identifica exclusivamente con las marchas del 24, pero en realidad la mesa es una mesa provincial. En toda la provincia nos encontramos como nodos. Todo el interior de la provincia tiene en total 24 nodos, o sea que, digamos, de alguna manera los derechos humanos tienen su representación, y cuando hablamos de derechos humanos, también hablamos de distintas cosas, no solamente memoria, verdad y justicia, sino que también
violencia institucional, niñez y adolescencia, cultura, memoria. Hay muchísimas comisiones que integran, por ejemplo, el nodo capital, o sea, todo lo que es capital, y nos conformamos con distintas comisiones. Obviamente la pandemia también nos atravesó como atravesó a toda la población y el mundo entero. Y el primer año de pandemia fue una buena experiencia, también a pesar de los problemas de conectividad, etcétera, en cuanto a una reorganización interna que nos podíamos ver la cara a todos, por Zoom tener muchas reuniones. Y ahí vimos la necesidad en este momento social y político de, por ejemplo, la Comisión de Salud, la importancia de una Comisión de Salud en una mesa de trabajo por los derechos humanos, la Comisión de Niñez y Adolescencia, los niños desprotegidos, y la Comisión de Violencia, de Territorio, y así todas las comisiones que componen la mesa. En realidad tienen un funcionamiento, cada comisión tiene un funcionamiento interno, se reúnen algunas veces, proponen temas, se acuerdan en la mesa, y se trabaja por lo mismo, por garantizar derechos, por exigir justicia en todos los juicios que hay pendientes. Por ejemplo, la semana pasada nos comentaba la gente de la Comisión de Memoria que están armando un mapeo de todos los sitios de memoria que tiene la ciudad y la provincia de Córdoba. Y cuando dice unos sitios de memoria, ¿y por qué un mapeo? Porque hay muchísimos árboles plantados por algún compañero muerto, desaparecido, a lo mejor en un barrio, a lo mejor en la puerta de su casa. Por ejemplo, el último 24 de marzo quedó en la Plaza Colón, yo hablo del espacio físico donde yo estuve ese día esperando la caravana, también se plantó un árbol. Entonces, no solo son árboles, hay pedestales, entonces está bueno tener este mapeo, porque nosotros además, que somos protagonistas de la historia, necesitamos dejar una historia escrita, y que si hay otros países que quieran investigar puedan encontrar en una página qué es lo que hacemos, dónde estamos, dónde hay un sitio. Bueno, eso, pero muchísimas cosas más. No sé si me quieren preguntar algo. Le recordamos a la audiencia que estamos en diálogo con Liliana Rokowski, que es de la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Córdoba. Quería aprovechar de salir un poco de nuestro país en materia de derechos humanos y ver tu mirada, que compartas tu mirada con toda nuestra audiencia, de cómo ves al resto de los países que integran la región, lo que hemos denominado siempre la patria grande o ese anhelo de la patria grande, el sector de los derechos humanos, sobre todo con un avance de la derecha en los últimos tiempos que suele golpear y suele tratar de que todas estas reivindicaciones, Argentina tiene una política muy especial de derechos humanos, creo que se diferencia del resto de los países de América Latina, pero siempre se golpea, voy a reproducir aunque suene feo, el curro de los derechos humanos, se decía muchas veces. ¿Cómo ves este tema de derechos humanos en el resto de la región? Lo veo en este momento ¿viste cuando los fuegos empiezan a calentar? Acaba de asumir un presidente en Perú, Lula se puede presentar a las elecciones, después de un año de golpe de Estado en Bolivia, asume nuevamente el MAS. Nosotros, por suerte, después de 4 años ininterrumpidos de asquerosidad macrista, para no perder tiempo con eso y seguir avanzando en todo lo que nosotros podemos, ganamos las elecciones. Entonces, no sé, qué sé yo, esto real que nos identifica a todos, las madres y las abuelas nos dijeron siempre, presente, que estar, hay que compartir, hay que trabajar, hay que defender la democracia, y son momentos terribles, la derecha no perdona y está preocupadísima. Cuba, Haití,
a mí me parece, si me preguntás realmente hoy qué me parece lo más interesante en cuanto a derechos humanos que está sucediendo, es el tema de Bolivia con respecto al terrorismo de Estado que produjo Macri en su gobierno, vendiendo o entregando armamentos a Bolivia para matar al pueblo boliviano. Como para que quede muy claro lo que pienso. Eso me parece que ponen una vez más en la mesa la importancia de los derechos humanos y la importancia de que sean políticas de Estado. Yo tengo mucha esperanza en eso. También sé, pues, porque desde que tengo uso de razón, que los yanquis no perdonan, o sea que creo que como argentinos tenemos que pelear en cuanto foro internacional, y creo que eso es lo que se hace por esto, pero bueno, es un ejercicio diario. ¿Crees que es posible que haya una articulación a nivel internacional de los países de América Latina para una articulación en política de derechos humanos para resistir, no simplemente resistir de la cuestión militar, sino de la cuestión de realmente tener una política integrada que pueda resistir los embates que vienen desde el norte, a los que ya estamos acostumbrados, desde la información, desde un montón de situaciones, un montón de aristas que suelen entrar cuando se intentan establecer y acomodarse los gobiernos nacionales y populares, gobiernos de corte más del lado del pueblo, que bueno, sabemos que cuando pasa eso, desde allá arriba nos lo hacen saber. La verdad que sí creo. ¿Y sabés por qué creo? Porque en un día de miércoles estamos acá sentados charlando estas cosas y tratando de contarle a la gente cómo lo vivimos nosotros, contagiando, es decir, que se entienda. Mira, cuando termina la reunión esta con ustedes, el encuentro con ustedes, tengo una reunión de la Comisión de Cultura de la Mesa, donde nos vamos a encontrar con la gente de las orquestas barriales que componen la Comisión de Cultura, para empezar a pensar y escucharnos cómo volvemos a educar en derechos humanos después de 42 años. ¿Con qué herramientas, con qué conocimientos, cómo llegamos al otro? Yo siempre digo que, ¿sabe todo el mundo por qué buscamos un nieto? ¿Sabe hoy todo el mundo que a lo mejor Esteban, que lo estoy mirando, tiene en su libreta un nombre y un apellido, y si hay un golpe, al amiguito que juega con el hijo de Esteban le encontraron este teléfono, por lo cual entraron a su casa y robaron ese bebé? Y nunca más se supo. Eso es lo que buscamos. Pero a mí me parece que este cuentito así, todos los días lo tenemos que trabajar, que contar. Y de eso se trata desde el arte, la cultura, las organizaciones, las orquestas barriales, todos los que componemos la Comisión de Cultura, cómo empezamos a trabajar con estos chicos para empezar y nos pasa con todas las comisiones de la mesa también, nosotros todos queremos educar en derechos humanos. Me parece también que les debe pasar en el foro sindical, que es otra de las organizaciones que componen la mesa, es decir, ¿cómo llegamos a contar por qué los derechos humanos si el golpe fue hace 43 años? Eso. Y me hiciste una pregunta antes, disculpá, que me interesó mucho, y que yo, porque siempre me pierdo y cambio, y me parece que todo el mundo entiende, me habías preguntado cómo venía la mano con todo esto que estaba pasando en Latinoamérica. Y yo recuerdo en este encuentro que tenemos las organizaciones de la mesa, que apenas fue el golpe de Estado en Bolivia, donde a nivel presidencial, o sea, que creo que Alberto no había asumido, pero lo trajo a Evo Morales, lo llevó a México, después a la Argentina, etcétera, etcétera. En la mesa de trabajo por los derechos humanos, a los 2 o 3 días empezamos a trabajar y conformamos un espacio
que se llama Comité de Solidaridad con los Pueblos. Este Comité de Solidaridad con los Pueblos, mirá vos lo que son las cuestiones virtuales, porque el año pasado no podíamos salir a ningún lado. Empezamos a encontrarnos, a sumarnos, a unirnos. Hoy es el Comité de Solidaridad de los Pueblos Latinoamericanos. Y esto que empezó con un trabajo de Bolivia tiene, yo la verdad que no estoy tan interiorizada como para contarlo muy bien, pero me parece que se entiende. Tiene continuamente un crecimiento, lamentablemente tiene un montón de cosas por las que trabajar, pero qué importante que estemos todos juntos. Y en este caso sí que tiene que ver exclusivamente con los derechos humanos, ¿no? O sea, por eso también me parece, bueno, ante lo que pasó en Cuba, lo que está pasando en Cuba o lo que pasó en Cuba, automáticamente cuando empezamos a ver, ya sabíamos que había un comité de solidaridad con los pueblos latinoamericanos que era parte de la mesa y que estábamos trabajando en eso. Así que sí. Es difícil, yo ya tengo el pelo rojo, mira. Compañera Lili, ¿cómo estás? Bueno, hablaba recién un poco de cómo funcionaba la mesa de trabajo, contabas ahora sobre esta actividad que tienen en la Comisión de Cultura, y la verdad que es bastante interesante. Hace un rato hacías una reflexión sobre todos los 24 de marzo, que no recordás un 24 de marzo que no haya salido a la calle, y por ahí cuando hablamos de derechos humanos sí apelamos a la memoria, remitiéndonos a la época de la dictadura, pero hoy en día todavía se siguen violando un montón de derechos humanos en distintas índoles, desde el Estado, en los lugares de trabajo, en la violencia policial, etc. Y bueno, hablabas un poco de enseñar, a los más jóvenes o a quienes no conocen. Y bueno, lo que te quería decir era que es cómo se suma gente más joven, cada vez más, digamos, se ve reflejado en las marchas de los 24 de marzo que están avasallando la calle, los jóvenes, no solamente quienes vivieron o son hijos de aquella época, y creo que se está generando un poco más de conciencia a la vez, también a la vez con lo que te decía Mati, cómo avanza la derecha, queriéndonos llevarnos puesto, digamos, pero creo que nosotros tenemos una contraparte también bastante interesante, ¿no? Esta suma de compañeros y compañeras jóvenes que bueno, que estamos tomando un poco de conciencia y bueno, luchándola como nos enseñaron las abuelas en su momento, ¿no? Che, Luciana e Hilda, ¿no les pasa que cuando vamos a las marchas verdes, digo yo, sabés que todo está bien? Es como que se siente, ¿no? Y yo, perdonen, pero como me conozco, sí, totalmente. muy bien, me tomé, hice los deberes. Y anoté todas las comisiones que componen la mesa a nivel capital, porque esa es la respuesta más importante que tengo, Luciana, para dar, porque a partir de que conozcamos en todo lo que trabaja la mesa, podemos hablar, inclusive Hilda puede dar reflejar muy bien en cuanto a lo sindical y cuánto que se trabaja en derechos humanos. Los nodos que conforman la mesa capital son la lucha contra la violencia institucional, que es una de las pocas, que lo que decías recién, por seguridad ciudadana. Después, niñez y adolescencia, cultura, memoria, comunicación, juventudes y educación, feminismos y género, ambiente y territorios, comité en solidaridad con los pueblos, salud y el foro sindical. Y yo te lo puedo contar muy claramente porque yo, digamos, como mesa, hace 6, 7 años que estoy, he vivido, viste, todo lo nuevo de la mesa, donde no solamente son los organismos de derechos humanos, sino de la necesidad de todos nosotros, que son hoy los derechos humanos. Y en cuanto a cultura, yo me recuerdo puntualmente que empezamos a ver a dónde empezábamos a trabajar y a hacer lo que estábamos haciendo cuando nos enterábamos
que bueno, que no sabíamos qué iba a pasar con el gobierno de Macri y cómo se iban a avasallar los derechos humanos, entonces sentíamos que este gran paraguas de los derechos humanos de Córdoba nos iba a poder albergar. Y así fue, y así fue, y así es, como recién leía Territorio y Ambiente. Es impresionante el trabajo en territorio que tienen hecho los compañeros de ese nodo capital, digamos. Toda la gente que trabaja en ambiente y territorio. Todo lo que tienen que ver con las luchas, por ejemplo, que se murió, ¿cómo se llamaba la compañera que se murió en el campo que le quitaron la tierra, Hugo? Ramona Bustamante, sí. Ramona Bustamante. Bueno, a partir de eso empezamos a ver, o sea, esta gente de territorio y ambiente está trabajando hace años, y ahora acaba de salir un video que está en todas las redes, de por lo menos 15 espacios en la provincia de Córdoba que ya están con juicio, etcétera, y quieren quitarle la tierra a sus habitantes. Bueno, y así cada una de las comisiones. No te cuento salud, lo que ha trabajado y lo que trabaja, por ejemplo, con el tema de la pandemia y lo imprescindible, porque por ejemplo los primeros que empezaron a alertar con respecto a todo lo que estaba pasando en la pandemia, que estaba pasando en Córdoba, etcétera, sino lo que iba a quedar con respecto a la salud mental, y eso se está trabajando con un acompañamiento muy grande en quienes corresponden y lo que tienen que hacer. Yo no estoy muy vinculada a eso, pero bueno, eso es la mesa, es como una cosa tan bella e interesante como esa bebé, que hay mucha cabida de propuestas, de escuchar, qué sé yo, cuando pasó lo del comedor universitario, la toma del comedor universitario, la mesa también estaba desde un primer momento, es decir, acompañar con abogados, ante algún requerimiento. No sé mucho más que decir. Pregúntenme y yo les conto. Recordarle a la audiencia que estamos en comunicación con Liliana Rokovsky, que es de la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Córdoba. Perdón, Hilda, te interrumpí. Hilda. Hoy hubo, el tema de derechos humanos, como bien decías en algún momento, abarca muchas cuestiones, y este año, la consigna de este año fue, creo que una de las más esclarecedoras, esto de sembramos memoria y cosechamos derechos, que creo que tiene parte de compañeras y compañeros que fueron secuestrados, asesinados, desaparecidos en dictadura, en relación a su condición de trabajadoras y trabajadores. Pero bueno, hoy, ¿cómo ligas esto con, por ejemplo, hoy el presidente Alberto Fernández presentó el documento a las personas no binarias, con la cuestión de la identificación sexual? Y es un hecho que, bueno, lamentablemente porque los medios lo invisibilizan bastante estas cuestiones, pero es un hecho que creo que tiene mucho que ver con los derechos humanos, ¿no te parece? Muchísimo, muchísimo. Y además me hace también que mi país tenga desde matrimonio igualitario hasta acá una ampliación de derechos. Hoy veía, estaba escuchando radio y en la radio decían que estaba por hablar, estaba por hacer esta entrega, y es emocionante, ¿no? Además uno siempre aprende, porque aprendí, por ejemplo, lo de la X, que es una cuestión internacional, yo no lo sabía, pensé que era encontrar una letra que nos pueda representar, y todo lo que sea ampliación de derechos me parece importantísimo, y también agradezco poder vivir en un país donde se amplíen los derechos, donde haya juicios de lesa humanidad, donde trabajemos todos los días para avanzar en la, estaba por decir remodelar la justicia, pero no sé si es la palabra adecuada, remodelar, pero por favor, por cambiar la justicia por algo que nos represente, que nos acompañe, que nos entienda, eso. Y tantas otras cosas que nos merecemos como argentinos, ¿no? Es decir, desde la plataforma para que nuestros peces nos den ganancia a nosotros,
todo lo que tenemos. Yo por ahí me pongo a pensar qué hubiese sido de nuestro país si no teníamos este gobierno en una pandemia, ¿no? Todo lo que nuestros científicos han trabajado y han hecho y hacen, esto que vos decís, cómo desdibujan los medios la realidad argentina. Si me preguntás hoy qué me hace orgullosa, que fabriquemos la vacuna en la Argentina. Eso me parece, no sé, yo creo en la Argentina que manda satélites, que busca otras salidas económicas, no solamente el campo, que lo único que hace es plantar soja y nos quedamos sin tierra, qué sé yo, eso. Bien. Le recordamos a la audiencia que estamos con Liliana Rokovsky de la Mesa de Cultura, de la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Córdoba. Liliana, agradecerte por tu participación. Acá, viste que nos hace seña de esto, que tenemos que mandar la tanda comercial, la tanda publicitaria, pero sin duda ha sido una participación, esto lo digo a título personal y creo que todos mis compañeros se van a pelear, muy interesante, y seguramente que seguiremos convocando para seguir dialogando de derechos humanos que tanta falta hacen en estos tiempos, y me interesó sobre todo, plegándome a lo que te preguntaba Luciana, de cómo se tratan los derechos humanos de hoy, de la actualidad, cómo involucramos a la gente joven y cómo le contamos lo que pasó, porque bueno, nosotros más jóvenes no lo vivimos, pero hay una cantidad de referentes que nos han marcado el camino y nos dicen por dónde hay que ir. Yo así que a título personal agradecerte por tu participación. Le dejo la palabra a mis compañeros y compañeras. Gracias Lili, gracias por el aporte, gracias por acompañarnos y gracias por darnos este testimonio valioso, por tu coherencia y consecuencia, que es necesario destacar, y por eso la idea siempre es que las compañeras y los compañeros que participan, sobre todo en los organismos, sean conocidos, porque en esas referencias las y los más jóvenes de la historia para garantizar el futuro, que si no es así lo tenemos complicado. Así que bueno, gracias Lili, gracias por tanto, y te mando un abrazo enorme. Abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Y bueno, lamento no poder escuchar a Esteban, que me interesaba muchísimo cuando leí que eras de la ANSES, etcétera, porque soy jubilada y cobro la mínima y me indigna 20 lucas después de haber laburado toda una vida. Pero bueno. Podés quedarte a escuchar, no hay problema. No, pero es que tengo una reunión de cultura. No, está bien, después pero queda grabado. Después yo te mando el audio, ¿verdad? Dale, el tuyo, y no solamente el tuyo, sino también el de Esteban. Nosotros te agradecemos, compañera Liliana. Para nosotros es un orgullo como organización sindical trabajar a través del foro, dentro de la Mesa de Derechos Humanos. Hemos estado toda la vida, somos uno de los gremios, así nos cuentan nuestros compañeros, uno de los primeros gremios que participó en la primera movilización del 24 de marzo. Y bueno, la idea era esta, que nos contaras, conversar con vos, un gusto. Para mí en lo personal es un gustazo, porque tenemos Zoom martes, jueves, sábados a las 4 de la tarde. Estamos llenos de Zoom, de reuniones, y por ahí un poco que nos cuente tu experiencia en este programa nuestro, me parece que es correctísimo, y esa era la idea, por eso te hablamos por teléfono. Te mandamos un abrazo tremendo. Les agradezco infinitamente, y vuelvo a decirles, esto es muy personal, me volvieron a mi niñez, a mi abuelo y a todos esos etcétera, así que además muchas gracias, y les voy a empezar a contar, a mandar la información de lo que estamos creando con cultura, que el año antes de la pandemia hacíamos la caravana de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, que llegábamos a plazas e instalábamos una caravana de gente, de artistas, de músicos, de muralistas, armábamos nuestros claveles rojos, que es símbolo de la Mesa de Córdoba, así que todo lo que hagamos con este proceso que comienza ahora, dentro de un ratito, se los voy a ir informando. Muchas, pero muchas gracias. Y abrazo a todos. Abrazo grande. Gracias. Hasta pronto. Hasta ahí pasaba la palabra de Liliana Rokovsky de la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Córdoba.
y tenemos que seguir adelante, porque acá en la esquela dice 18:50 en punto la tanda comercial, así que me parece que hay que meterla.